Buenos días a todos y todas. Para mí es un placer darles la bienvenida a este webinar que tiene como nombre Evaluando implementar un RP o pasar al siguiente nivel del actual. Me da mucho gusto estar aquí, me da mucho gusto tenerlos por acá. Yo soy André Aguilar, soy asociado de marketing en Ceteris Consultores. Déjenme platicarles nada más un poquito de la ponente, de Nina, antes de que le demos la palabra. Nina tiene 20 años de experiencia en consultoría tecnológica y dirección empresarial. Es CEO de Ceteris, Oracle Partner, y es una experta en sistemas RP, planeación estratégica y gestión de proyectos de gran escala. Es egresada de la Universidad Iberoamericana y ha ocupado posiciones clave en empresas de alcance global. Es reconocida por su capacidad de traducir la tecnología en soluciones concretas de valor, impulsando el crecimiento de empresas en México y en el extranjero. Entonces, sin más preámbulo, vamos a permitir que Nina nos platique un poco. Ok, perfecto. Pues muy buenos días a todos. Muchas gracias a los que nos acompañan. Efectivamente, pues estamos aquí para platicar un poquito sobre el RP, sobre lo que es un RP y pues cómo llevar a cabo este proyecto o esta tarea que de repente se puede convertir en algo pues muy doloroso, muy frustrante o muy complicado para las empresas, ¿no? Cuando pues no debería ser tanto, digo, sí es un proyecto importante, sí es una actividad pues que debe de tener su envergadura, pero no debería ser algo que terminara en fracaso, ¿no? Entonces, la idea de esta plática pues es hablar de, pues en principio de lo que es un RP, de qué es lo que tenemos que considerar cuando vamos a implementar uno, cómo saber si nosotros efectivamente necesitamos uno y bueno, otras cosas que vamos a ir platicando, ¿ok? Entonces, como decía André, nuestro webinar se llama Evaluando implementar un RP o pasar al siguiente nivel del actual. Para estas personas que están pues en este análisis, está dirigido este webinar. Ok, ¿qué vamos a tener como agenda? Vamos a platicar en general del contexto de lo que son los RPs y las razones por las que fallan, que hacer un diagnóstico, cómo podemos hacer un diagnóstico para saber si realmente necesitamos uno, qué tenemos que definir o considerar antes de decidir iniciar. Y aquí digo iniciar porque no estoy hablando de implementar, y ahorita lo vamos a hablar, ¿no? Iniciar es iniciar con todo el proceso de evaluación antes de empezar ya la implementación, cómo evaluar correctamente al RP, cómo me preparo como empresa. Esto para mí es muy importante platicarlo con ustedes porque no es ya voy a implementar, a lo mejor, no sé, investigo uno que otro, me presentan, decido y empiezo. No, también hay una preparación que debe de hacer la empresa y yo quiero hacer mucho hincapié en esa parte para que ustedes como empresarios pues lo tengan consciente y se preparen. Ajá. Bueno, el RP como núcleo de la arquitectura empresarial, que vamos a platicar también de eso, y luego el postproducción, que también es algo que no se maneja mucho pues, en las pláticas o en las presentaciones de los fabricantes, de las consultorías cuando te ofrecen un RP. Y hay que tenerlo muy presente porque, pues, esto no se acaba cuando es el go live, ¿no? Sino que tiene que continuar, pues, todo, pues, a partir de que ya se hizo la salida a producción, hay que estar manteniendo el RP, cuidándolo, pues todo el tiempo. Es un ser vivo que no se puede dejar olvidado. Ujú. Y bueno, por último, ya cierre y conclusiones. Bueno, vamos a hablar primero en general de lo que es un RP y las razones por las que nos fallan, por las que fallan las implementaciones o tal cual hay la sensación de que el RP no funciona, ¿no? Primero hablaremos un poquito de historia y pues les doy un poco de contexto hacia atrás. Primero, lo que sucedió cuando empezó a existir como esta parte del desarrollo y los sistemas y tal, pues las empresas empezaron a desarrollar sus propios sistemas con sus desarrolladores y tenían pues por acá el de cuentas por pagar, por acá el de compras, acá el de inventarios, acá el de manufactura y el asunto es que no se hablaban. No se hablaban para nada, nunca cuadraba, ya no se diga contabilidad, ¿no? Entonces, lo que hizo surgir a los primeros ERPs es esta necesidad de que los sistemas fueran integrales y que el dato fuera pasando a través de todo el sistema y fuera consistente y congruente, ¿no?
Si un dato se disparaba, por ejemplo, en una orden de compra, pues que de ahí avanzara hacia a lo mejor la salida del inventario o a la compra del proveedor, perdón, a la entrada del inventario, al inventario y luego a la entrega del proveedor de la factura y luego al pago y luego a la contabilidad y todo eso tuviera una trazabilidad y pudiéramos saber exactamente de dónde vino esa información, eso que tengo en contabilidad, ese cargo o ese abono, irnos hacia todo el sistema y saber de dónde vino. Ujú. Y que fuera congruente, ¿verdad? Que fuera consistente. Entonces de ahí vinieron primero los RPs. Y bueno, pues eso vino a resolver muchos de los problemas porque además estos sistemas que se fueron desarrollando por separado no tenían la capacidad de integrarse. O sea, solamente pues eran como que eran ahí una isla solita y no se comunicaban con los otros. Entonces lo que vino a dar el RP pues es esta integralidad y esta conexión entre todos los diferentes sistemas. Digo, las siglas quieren decir Enterprise Resource Management, que yo creo que ya no aplica mucho, pero bueno, finalmente siguen siendo un sistema integral. Vamos a hablar de lo que sí es. Es un sistema central que integra las operaciones de una empresa, ¿sí? La parte de las ventas, la manufactura, la cadena de suministro, las compras, la tesorería, la contabilidad y las finanzas. Y yo les diría, entre otros, porque hay muchos módulos en los RPs. O sea, puedes tener unos módulos súper especializados, el módulo que a mí me tocó ver en Pemex, un módulo especializado para todo el manejo de petróleo, por ejemplo, ¿no? O de repente hay módulos, no sé, de manejo de contratos, o sea, y sobre todo los RPs, cuanto más grandes son, pues tienen módulos más especializados para restaurantes, para hospitales, no sé, para muchas cosas ya muy particulares. Ajá. Pero lo que no hay que olvidar es que bueno, es una plataforma de control que nos permite tener esta trazabilidad que hablábamos, saber de dónde viene un dato y buscarlo y trazarlo, o sea, rastrearlo por todo el sistema. Y por otro lado, es muy importante la escalabilidad, porque en algún momento, si yo voy creciendo, pues quiero que mi sistema tenga esta capacidad de escalabilidad y no se me quede corto. Ajá. Y bueno, es muy importante que yo pueda integrarlo con otras plataformas, porque a lo mejor yo voy a tener mi RP, pero tengo mi sistema legado que yo llevo años desarrollando, que me funciona muy bien para mí, mis necesidades particulares de negocio, y yo quiero que se conecte y que se hable con el RP. Entonces también es muy importante pues que tenga esta parte, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que no es que a veces se malentiende, ¿no? No es solamente un sistema de contabilidad. A veces nos dicen, oye, es como un COI, es como un compact, No, no. O sea, no es un sistema solo de contabilidad, integra muchas cosas. No es una solución mágica, no se opera sola. Esto también, a veces hay como esta fantasía que no, ya, conforme ponga yo el sistema, ya todos los usuarios no van a estar metiendo información equivocada, me va a salir la información a tiempo y pues no, tampoco es tan así. Sí estructura, pero tampoco es tan mágico. No es del área de sistemas, es de cada área y eso lo vamos a platicar más a detalle. Recordar esta frase de trash in, trash out, ¿no? Si yo le meto a mi sistema, le meto información equivocada, pues mal codificada, mal estructurada, pues lo que me va a dar al final, pues es basura también, ¿no? Ahora, sí es cierto que el sistema te alinea de alguna forma y te ayuda a que te metas un poquito más en el carril, pero si no tenemos este orden, esta disciplina, pues de todos modos vamos a tener información mala de entrada, pues mala de salida. Y bueno, pues sobre esto mismo no necesariamente nos va a arreglar procesos o roles mal definidos. Tenemos que tener bien nuestros procesos, nuestros roles bien definidos para que el sistema te acompañe, ¿no? O sea, son de alguna manera, se complementan los procesos, los roles, el orden de la empresa con el sistema. Ok, entonces el RP no ordena empresas desordenadas, hace más visibles sus problemas, ¿ok? Sí ayuda y claro que un buen proyecto, una buena preparación y un buen proyecto de implementación, claro que puede lograr que tu empresa se ordene, pero si tú solamente quieres poner el RP y pensar que de una empresa súper desordenada pones el RP y con eso se te va a súper ordenar, no, eso no va a suceder, ¿ok? Ahora vamos a hablar un poco de por qué nos falla
el RP. La promesa clásica, pues es, oye, pues te va a dar mucho control, te va a dar orden, te va a dar eficiencia, visibilidad. Esto no es mentira, porque pues, hemos visto muchas empresas que efectivamente con un buen proyecto, una buena estructura, una buena disciplina y un buen mantenimiento lo pueden lograr, claro que sí. Pero ¿qué pasa? Que a veces escuchamos gente que implementó o que está implementando y dice, oye, ya llevo mucho más pagado, estamos retrabajando un montón, la gente está súper frustrada, casi no se está usando, la gente está trabajando al Excel o a los sistemas anteriores, ¿no? Entonces vamos a platicar un poquito de esto, por qué está sucediendo. A ver, en general yo les puedo decir que el problema no es el RP, o sea, y yo les podría decir que los RP sí funcionan, unos tienen unas características mejores que otras, a lo mejor unos se adecúan mejor a un tipo de industria que a otro, pero en general los RPs y sobre todo los que tienen cierto renombre, sí funcionan, ¿no? ¿Qué pasa? Pues en principio es la falta de claridad estratégica y de planeación que suelen tener las empresas antes de seleccionarlo o antes de implementarlo. Esto puede ser una razón, ¿no? Otro se puede deber a una mala implementación, ¿no? A lo mejor a una empresa que no tiene consultores que realmente conozcan las aplicaciones y entonces pues no lo implementan bien, ¿verdad? No saben traducir del negocio del cliente hacia la aplicación o a veces se debe, aunque no lo crean, hasta el propio cliente. O sea, muchas veces el cliente pues no contribuye a que la implementación se lleve a cabo bien y esto pues es importante que las consultorías tengan la capacidad, aunque ustedes no lo crean, de llevar al cliente a buen término, o sea, de meterlo en el carril, digamos. Ujú. Por otro lado está la parte del change management, que a veces se subestima. A mí me gusta mucho decirle a los clientes que no lo deben subestimar y que no es cosa menor, aunque las empresas sean chicas, porque en la medida en que un socio director se acerque con el equipo o los directores en general de una empresa se acerquen con el equipo y le den la importancia y la envergadura al proyecto que se va a hacer y se lo transmitan al equipo, el propio equipo así lo va a percibir, así lo va a tomar y le van a bajar mucho pues toda esta incertidumbre que genera, ¿no? Porque al final lo primero que sucede cuando se va a implementar un RP, pues la gente empieza a decir nos van a correr, mi trabajo va a ser más difícil y qué tal que yo no le entiendo, a este otro ya le entendía y a este qué tal que ya no le voy a entender. Entonces la verdad es que se empieza a generar mucha incertidumbre y mucha gente la forma en que reacciona es pues saboteándolo. Entonces, en la medida en que hagamos aunque sea unas cosas muy sencillas, a lo mejor un kickoff sencillo al principio, que de vez en cuando se acerquen con la gente, les den ánimo, los motiven, en fin, ciertas cosas. Créanme que puede hacer la diferencia en que la gente se suba al barco y realmente se comprometa con el proyecto, ¿no? Y luego, pues el post-go live, que es que una vez que ya salimos a producción, el cuidado y el mantenimiento del RP, pues no termina cuando salimos, siempre requiere atención constante, ¿sí? Es como, yo digo que es como un bebé, pues que ya que nació, no es como que ya me alivié y ya, no, pues ya nació, pero ahora vienen otros retos, ¿no? Y otros cuidados y no se cuida solo. A lo mejor conforme va creciendo es más independiente, pero siempre necesita un cierto cuidado. Ok, ahora, al momento de comprar, estos para nosotros son como los errores más comunes de compra, ¿no? Primero, pues por moda. Oye, pues hay que adoptar un RP porque es la tendencia, todo el mundo está comprando, ni modo que yo no tenga, si ya soy de este tamaño, yo ya vi que la competencia tiene uno. No necesariamente necesito uno, ¿no? Presión interna, pues porque de repente el director, no sé, por ahí tiene mucha gente que le está diciendo que todas las empresas tienen o no logra hacer que se ordene su empresa y cree que a través de un RP lo va a poder lograr, lo que les digo como magia. Digo, sí, definitivamente ayuda, pero no es lo único. Un crecimiento acelerado, desorden y decir, o sea, se empiezan a crecer aceleradamente, la empresa se empieza a desordenar muchísimo y dicen, ¿sabes qué? En cuanto pongamos un RP, eso se nos va a solucionar o ya no nos da el Excel, ¿no? El Excel por la volumetría empieza a fallar y entonces dicen, ya hay que movernos un RP. Entonces, bueno, vamos a ver qué son las variables que efectivamente sí nos permiten, pues, definir que lo necesitamos. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar un poquito del diagnóstico para saber si realmente necesito un RP. ¿Ok? Bueno,
Estas preguntas, si tú muchas de estas preguntas las contestas como que sí, pues probablemente sí es un indicativo de que necesitas un RP, ¿no? A ver, tienes muchos sistemas desconectados, o sea, manejas muchos sistemas que el CRM, que el de contabilidad, y los tienes desconectados y no logras esta trazabilidad o esta conectividad. Tu información es tardía o es poco confiable, lo que te entregan pues, te lo dan muy tarde o de plano no tiene nada que ver con lo que tú tienes de sensibilidad. Tú quieres unos datos para analizar tu negocio y te los acaban haciendo manual porque de tus sistemas no sale nada, o sea, todo te lo tienen que preparar por fuera. Tienes problemas de control interno, estás teniendo mucha merma y no la puedes controlar, está constantemente habiendo y se te va tu utilidad en la merma. O tienes robos que estás consciente que suceden, pero no sabes cómo controlarlos, no te están cuadrando tus inventarios, tienes falta de facturación o facturación tardía, que a veces luego ya no es tan fácil ejercerla, y obviamente te afecta el flujo. Presentas falta de cobranza o cobranza tardía, pues ni hablar del flujo. Por ejemplo, estás haciendo pagos equivocados o duplicados, que a lo mejor ni te estás enterando, pero a veces sucede. Tu contabilidad está equivocada, tienes riesgo de cumplimiento ante el SAT, que pues es obviamente de los más riesgosos. Tu sistema actual es demasiado lento o presenta errores por la volumetría, que esto puede quererte decir que ya tienes que migrar a algún otro. Estás llevando a cabo conciliaciones manuales y pues tienes falta de trazabilidad. Entonces, si bien no tienes que cumplir con todos estos, pero pues sí tendrías que sentarte a pensar si tienes muchos de estos y si tú puedes arreglarlos como de forma natural, a lo mejor con alinear mejor a un colaborador o un proceso, o ya es algo que dices, no, esto ya no está en el proceso, o sea, esto ya necesita un sistema. Y no hay que olvidar que finalmente los RPs pues están hechos para controlar todas las operaciones de la empresa. Entonces, tienen su razón de ser y claro que cuando tú decides implementarlo, pues solucionas muchas cosas y se te ordena en muchas cosas la empresa. Ahora, si tú no tienes estos dolores y con tus Exceles y con tus procesos tienes controlado la mayoría de lo que vimos, pues probablemente todavía no necesitas un RP, ¿no? O sea, definitivamente no podemos pensar en una empresa muy grande que no tenga un RP. Ahí sí, para que vean, no, o sea, no hay forma que los procesos te aguanten o los Exceles o los mini sistemas te aguanten una operación de una empresa transnacional, por ejemplo, ¿no? O sea, hay niveles de tamaño en donde sí ya definitivamente tienes que migrarte un RP. Ok, pero bueno, aquí estamos hablando de empresas que no son de ese tamaño, ¿verdad? Ok, vamos a platicar de los aspectos que se deben definir antes de decidir iniciar con el proyecto o sea, ya tengo el diagnóstico, a lo mejor ya dije, ¿sabes qué? Que sí necesito un RP. Entonces, vamos a platicar de qué es lo que tengo yo que analizar de mi empresa para ir monitoreando qué tipo de RP es el que tengo yo que buscar, ¿ok? Entonces, primero, si soy multiempresa, o sea, si tengo diferentes entidades legales o unidades de negocio bajo una misma organización, pues que a lo mejor tienen necesidades administrativas y operativas distintas y que probablemente me requieren consolidación. Ujú. Sí tengo multimoneda, ¿no? Manejo varias monedas, tengo tipos de cambio, conversiones, reportes financieros a veces complejos, etcétera, porque presento a Estados Unidos o a otros países. Si mis analíticos que yo tengo para mi negocio, para yo estar monitoreando mi negocio, pues son complejos. Si tengo temas de regulación por mi tipo de negocio, que me obliga con normativas, ya sea locales o internacionales, auditorías, reportes regulatorios, pues a lo mejor eso también me hace complicado, una empresa compleja. Y por otro lado, integraciones, ¿no? Si yo tengo diferentes sistemas con los cuales me quiero conectar, pues eso también hace que mi arquitectura sea un poquito más compleja, ¿sí? Bueno, y por otro lado está la estrategia. Es muy importante que nuestra decisión del RP se alinee a la estrategia de la empresa y a los analíticos. Desde que o sea, la mayoría de los empresarios ya sabemos cómo nos gusta analizar nuestro negocio. Y si bien a lo mejor nuestra contabilidad no nos lo da, nosotros acabamos buscando cómo sacarlos porque es la forma en la que pues, analizamos nuestro negocio y estamos tratando de manejar con cierta visibilidad, ¿no? Entonces, lo primero es sentarnos
sentarme a decir, así es como yo lo quiero analizar y voltear a ver si el RP me lo va a poder dar, porque hay algunos RPs que no tienen tanta flexibilidad o tanta posibilidad y entonces vas a comprarte un RP para que luego te estén haciendo la información analítica a mano con la posibilidad de los errores, ¿no? Y por otro lado, la estrategia de la empresa, porque al final, si yo ya tengo mi plan, mi planeación estratégica, pues debo escoger un RP que me ayude a caminar en esa planeación estratégica, ¿no? Pues probablemente estoy pensando en cierto crecimiento, en aumentar mis plantas, en hacer algunos cambios. Entonces yo debo considerar mi RP con base en esta estrategia y no solamente en la problemática que tengo hoy o que he tenido en el pasado. Ok, la otra cosa es, tengo que analizarme como empresa qué madurez organizacional tengo, ¿no? A lo mejor yo pues, tengo qué tanto mis procesos contra las personas, ¿no? Qué tanto tengo claridad en los roles de cada quien, qué tanto está estandarizado lo que cada quien tiene que hacer, lleva a cabo su trabajo de manera consistente, cada quien tiene claro lo que le toca, de dónde a dónde le toca. Eso es lo que habla un poco de qué tanto tengo mis procesos bien asentados y la gente sabe lo que le toca. El patrocinio ejecutivo, y aquí sí es muy importante que se mencione, si el socio director no está súper comprometido y súper convencido, puede ser el primer detractor a veces, aunque no lo crean. O sea, es una inversión muy grande que hace la empresa, pero si las cabezas no son los que principalmente están convencidos con el proyecto, así casi tatuado, híjole, se vuelve muy difícil porque no lo transmiten a la empresa, no se involucran, ellos son los que muchas veces dan la perspectiva estratégica, la visibilidad, pues de cómo quieren ver el negocio, cómo viene a futuro, cómo quieren ver la información. Entonces, si ellos no están metidos en el proyecto, y no digo que le dediquen 5 horas diarias, pero si no están metidos en los momentos más importantes, es muy probable que al final no obtengan el proyecto que ellos esperaban. Ujú. El gobierno de datos, entonces aquí hablamos de qué estamos haciendo con los datos, si está claro qué decisiones se toman con respecto a ellos, las políticas, quiénes son los responsables de la calidad de los datos, cómo se cuidan, quién tiene acceso, cómo se usa, etcétera. Ujú. Y por otro lado, la disponibilidad de los usuarios clave. A ver, un proyecto necesita a los usuarios que se encargan y que son los dueños del proceso, porque algunas veces ponen a un usuario que no le sabe muy bien o que pues ha ayudado en esa área, pero no le sabe tanto, ¿no? Y entonces lo que sucede es que te hacen unas definiciones para cuando viene el que realmente se hace cargo de ese proceso, viene a ver qué es lo que se definió, pues resulta que no es lo que quería, ¿no? Entonces, desde el principio tienen que estar los usuarios clave y tener disponibilidad. Les digo, no es tiempo completo, pero sí tienen que tener disponibilidad. Un proyecto implica un sobretrabajo para toda la empresa, o sea, es un momento como cuando echan a andar una planta nueva, una línea de negocios nueva, en fin, es un proyecto y por ello, pues a lo mejor va a requerir un esfuerzo extra tanto de la gente, los consultores, como de la gente interna, directores, todo, ¿no? Y obviamente la inversión económica. Ok, entonces aquí es importante hablar de una cosa, el tamaño contra la complejidad, ¿no? Hay que romper un poco el mito de porque soy muy grande, entonces soy muy complejo. A ver, puedes tener una empresa de 150 empleados con una operación multinacional, multimonedas, multiempresas. Pueden ser poquitos empleados, pero tener una alta complejidad. Y a lo mejor puedes tener una empresa con 800 empleados, pero que tiene una operación muy simple, tiene una sola empresa, no tiene multimoneda, en fin, y a lo mejor esto hace que tenga una complejidad media. Entonces, todo esto es lo que se evalúa y se debe determinar sobre una empresa para ver, pues, qué tamaño de RP necesita y qué nivel de complejidad requiere su implementación. ¿Ok? Bueno, vamos a ver cómo vamos a evaluar un RP. ¿Qué variables tengo para elegir un RP? ¿Ok? Yo necesito aquí definir de qué tamaño y de qué características lo necesito. Ajá. Entonces, primero, pues vamos a hablar un poquito de los reportes, ¿sí? Em, Durante la implementación y a futuro, ¿ok? Bueno, aquí lo que yo necesito es saber exactamente, no, es que aquí, no sé por qué tengo aquí un error, discúlpenme, pero aquí hubo un errorcito, aquí debería decir presupuesto, no reportes, debería decir presupuesto. A ver, lo primero que yo tengo que determinar es mi presupuesto. ¿Cuánto es lo que yo estoy dispuesto a
invertir en este proyecto, no solamente hoy, sino también en el futuro, porque acuérdense que un RP, ya sea que lo compren o que lo renten, les va a costar en la implementación, pero después van a tener que seguir pagando ya sea las licencias o las suscripciones, eventualmente el soporte. Yo siempre recomiendo que tengan una póliza de soporte porque es imposible que de manera interna tengan a una persona que domine todo y que sepa hacer todo y que arregle todo, ¿no? Por otro lado, sí tienen que tener un sysadmin, que es una persona de forma interna que pertenece al cliente y que es el coordinador como de todos los temas que están teniendo con el sistema y que de alguna manera es el que cuida el sistema, el responsable del sistema, pero acuérdense que cada usuario es el dueño de su parte. O sea, que el sysadmin coordine cuando hay alguna cosa, apoye a los usuarios, les ayude cuando se tiene que ver algo con el fabricante, esté pendiente de las actualizaciones, eso es una cosa, pero el usuario clave es el dueño del sistema, no el director general, no el director de finanzas, no el director de sistemas. Ujú. Bueno, ¿qué otra cosa? En el futuro puede haber actualizaciones, puede haber rollouts. Si ustedes compran una empresa, adquieren o forman una empresa nueva, pues van a tener que configurarle las cosas para que también entre, digamos, a todo el ecosistema, los reportes analíticos. Y no hay que olvidar también la parte del costo interno. Ajá. Por ejemplo, el sysadmin es parte de los costos internos, pero probablemente si a partir del RP se empiezan a generar bajas, ¿no? Porque a lo mejor hay algunos perfiles que ya no van a necesitar, pues la capacitación continua, o sea, como que hay ciertos costos internos que también tenemos que considerar. Entonces, ustedes tienen que hacer un presupuesto a futuro de hoy en la implementación y hacia ya para siempre, porque es una renta, ¿no? Así como hoy rentamos Microsoft, rentamos pues otras aplicaciones, esto también va a ser una renta, ¿ok? Tenemos que ver, otra cosa es qué tan fácil es la implementación con este RP. Obviamente, pues de alguna forma todas las consultorías, probablemente los fabricantes van a decir, este es el más fácil de implementar. Pues bueno, a lo mejor tienen que buscar un poquito fuera de quien se los está ofreciendo, que han visto, ¿no? Y acuérdense que no necesariamente el problema es el RP, sino el que implementa. Esas implementaciones de años y años, pues yo le adjudico mucho más a la consultoría que al producto, ¿no? Ok, los costos de los consultores, tanto el interno, es decir, el sysadmin, como el externo. De repente, si es un producto que, por ejemplo, en México casi no hay, ¿no? Es algo, a lo mejor, un RP que hicieron en no sé qué país y que llegó a México y está muy barato, pues sí, pero para encontrarte un consultor que hable español, que entienda la regulación mexicana, todo lo fiscal, el tema de las nóminas, etcétera, y que además, y que no cueste un dineral porque es el único que existe, entonces hay que tener cuidado también con eso, ¿no? ¿Qué capacidad tiene de integración con otras aplicaciones? Esto es importantísimo, porque si ustedes tienen un sistema cerrado que solamente se habla entre él mismo, no lo van a poder conectar con sus otras aplicaciones. Y a lo mejor puede ser que hoy no tengan otras aplicaciones, pero el día de mañana probablemente sí. Y a veces hasta hay empresas que se tienen que conectar, por ejemplo, con el cliente a quien le venden. Y el cliente le dice, ¿sabes qué? Yo te voy a mandar, no sé, te voy a mandar mis órdenes de compra de esta manera y necesito que tú las recibas de esta forma, en fin, ¿no? O viceversa, no sé. Entonces, y si no, simplemente sus propios sistemas, ¿no? O sea, las aplicaciones que yo vaya a tener, pues la mejor opción es que yo en mi arquitectura empresarial tenga todo conectado y esto no se puede si mi sistema no está abierto, ¿ok? La otra, pues, es seguridad. O sea, si yo me voy con un RP, a lo mejor, pues, que no es de un fabricante muy conocido o con mucha estabilidad, pues probablemente me arriesgo a que tenga yo temas de seguridad. Y puede ser como que me hackeen, como que me secuestren la información, como que me lo borren. Y bueno, pues obviamente eso ya ustedes me podrán decir qué significa cada cosa, ¿no? Em, que tenga procesos estándares, ¿no? Yo creo que esto también es importante porque si de repente tiene procesos que no hacen mucha lógica, es como cuando construyes una casa que no es como muy, muy comercializable, ¿no?
pues te la haces para ti con cosas bien raras y después si la quieres rentar, pues como un poquito raro. Entonces, la mayoría de los RPs tienen pues los mismos flujos, ¿no? Porque al final todos conocemos el flujo de cuentas por pagar, de cuentas por cobrar, es decir, de ingresos y de egresos. La verdad es que todos se parecen, pero sí es importante que nuestro RP y que cuando ustedes les hagan una demo, ustedes puedan ver que tenga cierta lógica y que tenga cierta estructura, cierto orden, cierta lógica sobre todo, ¿no? Ok, que se adapte, que tenga adaptabilidad, pues porque digamos que algunos RP son más adaptables y más flexibles que otros, ¿no? Algunos son muy rígidos, otros son más flexibles. Por ejemplo, en la parte de contabilidad, en que puedas abrir campos nuevos, que puedas crear campos nuevos. Hay unos que te dicen, no, los que están y ya tú no puedes dar de alta campos nuevos, ¿no? O tú solamente puedes llegar a este nivel por ejemplo, yo en algún tiempo tuve Compaq como mi RP y pues era muy limitado, o sea, te dejaba ver como que tu información financiera a un solo nivel, entonces pues, yo luego lo tenía que convertir, ¿no? Bueno, que te permita desarrollar, o sea, que tenga pues un lenguaje de desarrollo, pero que no solamente obviamente está hecho en un lenguaje de desarrollo, pero que te permita que tú desarrolles y lo integres y lo conectes con los módulos que ya vienen. Ujú. A lo mejor tú puedes decir, yo quiero desarrollar en otra cosa, porque ahora pues con la IA la verdad es que hay muchas opciones ya para desarrollar, pero que tú puedas después conectarlo con tu RP, ¿no? Que tengas certeza del fabricante, o sea, que si es un SaaS, pues que tus datos estén seguros, lo que hablábamos de la seguridad, que no vaya a ser que de repente ya desapareció y tus datos, pues quién sabe, ¿no? Que la solución del RP se ajuste a tu modelo de negocio, eso también es muy importante. Que los costos de implementación, bueno, considerar los costos de implementación, suscripciones, mantenimiento, todo. La complejidad de operación para el nivel de mi equipo. Si yo a lo mejor me dedico a servicios profesionales y tengo gente como que profesionistas con cierto nivel, probablemente si mi RP es un poquito complicado de manejar, no importa tanto. Pero si yo tengo muchos almacenistas, obreros, no sé, a lo mejor es un poquito más difícil que ellos lo hagan. Por ejemplo, la factibilidad que puedan tener gadgets tecnológicos, no sé, iPads o lo que sea, para que si andan por el almacén puedan estar capturando y no tengan que tener a fuerza una computadora, y tengan que estarse moviendo por todo el almacén para llegar. O sea, como que es el tipo de cosas que tienen que considerar, porque si no, después acaba saliendo más caro el que el sistema no tenga esas facultades a que si le salió un poquito más barato el usuario o la implementación o lo que sea. Y por último, la escalabilidad. Es importante que podamos hacer escalable el sistema para cuando vayamos creciendo. Ok, entonces, fíjense, es importante esto. El RP no define tu operación define el RP. O sea, que lo tengamos muy en cuenta porque yo tengo que entender muy bien cómo es mi operación para a partir de ahí yo moverme a buscar el RP que se ajusta mejor a mí. Ok, ¿cómo me preparo como empresa? Que es lo que les decía hace rato, ¿no? Yo les recomiendo siempre hacer una fase cero. Digo, a nosotros a veces pues nos llegan proyectos en donde el cliente ya quiere empezar, ya eligió el RP y dice, yo ya quiero empezar. Y bueno, pues empezamos, pero y a veces, bueno, la mayoría de las veces proponemos la fase cero, pero pues a veces el cliente dice, no, yo ya no quiero gastar más, solamente tengo este presupuesto, etcétera, ¿no? Entonces, lo que yo recomiendo es que, pues sí se haga esta fase cero en la medida que ustedes quieran que la contraten. Hay consultorías que se dedican solo a hacer fase cero, hay consultorías que solamente implementan, habemos consultorías que hacemos fase cero e implementamos, pero también la fase cero tal vez la pueden hacer ustedes. Tampoco está como tan complicada, ¿no? Es un poquito de orden y realineamiento, les diría yo. Entonces, ¿qué significa? Primero, pues definir el presupuesto, que ya hablábamos, de qué es lo que estoy dispuesto a gastar, pues en la fase cero y también en el proyecto. El total sponsorship, ya lo platicamos. Un plan de limpieza de la data desde el día uno. Es más, yo les diría a todos los que están aquí, de una vez empiecen con la limpieza de la data. O sea, es como ese problema que tenemos los empresarios, la verdad, que en general de repente la data se nos empieza a mezclar y los proyectos te obligan, porque cuando tú sales a producción con un RP,
tienes que meter tus saldos de contabilidad y tienes que meter tus operaciones abiertas. Es decir, tus inventarios, tienes que meter tus cuentas por cobrar y tus cuentas por pagar. Entonces, pues no te zafas. Y a veces los clientes dicen, ¿sabes qué? Pues ya, mira, vamos a meterlo así y pues, y ya conforme vamos avanzando voy viendo. Y pues a veces eso nunca pasa. O lo que sucede muchísimo es que esto se carga tantitito antes de salir a producción. Y entonces el cliente, a lo mejor 2 semanas antes, no sé, empieza como ya a tener que preparar su última información para cargarla. Y ahí es donde los proyectos empiezan a alargar y alargar y alargar, porque el cliente no logra acabar de limpiar su información para poder dárnoslas y que la podamos subir y empezar en producción. Entonces, nosotros la verdad es que aunque la metodología no lo dice así, nosotros desde el día 1 empezamos con el cliente a trabajar el plan de limpieza de la data. Desde el día 1, luego, luego. Pero bueno, aquí lo que yo les sugiero es que de una vez, si el de inventarios te dice, no, hombre, pues es que esto no cuadra, porque acuérdate, pues dar, o sea, ya pónganle como proyecto del año que se ponga a limpiar y que tenga ya los inventarios bien cuadrados para cuando decidan empezar el proyecto. De todos modos va a servir, o sea, a nadie le va, eso no le va a estorbar a nadie. ¿Ok? Que se haga un levantamiento de información para identificar los problemas y necesidades. Aquí los que más saben qué les duele y qué les gustaría son sus usuarios y ustedes. Entonces, por un lado, que vayan con los usuarios para que les digan exactamente cómo hacen las cosas, qué les duele, qué problemáticas tienen y qué les gustaría o qué necesitarían tener. Y ustedes mismos también, o sea, ustedes como empresarios también determinen qué es lo que les gustaría que los usuarios cambiaran o que su empresa fuera diferente y la información que les diera diferente. Entonces, con todo eso, ustedes van a tener ya una identificación, un levantamiento de información y una identificación de lo que está sucediendo y lo que les gustaría. Entonces, con eso, lo que se hace después es decir, a ver, contra un RP, ¿qué procesos de todo esto que yo levanté? ¿Qué identifico que está correcto? Porque desde que estén levantando, se van a dar cuenta luego, luego, que hay cosas que no están bien. O sea, desde que el usuario les explique cómo hace las cosas, van a decir, ¿por qué lo hacen así? Van a ver desde ahí, ¿no? Algunas veces no, ¿verdad? Algunas veces, pues sí, tiene una razón y es complicado arreglarlo. Entonces, lo que continúa sería decir, ok, vamos a ver qué podemos ajustar, qué procesos se van a cambiar, cuáles se van a estandarizar. Y entonces viene esta parte que se llama arquitectura empresarial, en donde ya que yo entiendo cómo está funcionando pues todo lo de mi empresa y sé cuáles son mis sistemas, cuáles son mis datos, etcétera, me siento a decir, a ver, cuáles son los sistemas que hoy tengo, cuáles se quedan y cuáles se van. Porque claro, yo ya sé lo que hace un RP, que les digo, la mayoría hacen más o menos lo mismo. Yo ya sé lo que hace un RP, a qué nivel de detalle me lo va a dar el RP y entonces puedo decir, este sistema ya no lo necesito porque el RP me lo va a dar. Este sí lo necesito porque no me lo va a dar, ¿ok? Voy a ver, por ejemplo, mi arquitectura de los datos también y de las integraciones, ¿ok? Pero bueno, eso ya es más de la consultoría. Y luego, la definición de gobierno y la preparación organizacional. Esto es decir, a ver, ya que levanten su información, pues a lo mejor se van a dar cuenta que, no sé, la misma persona que está solicitando alguna compra es la que la aprueba, ¿no? Y es la que le paga al proveedor, por ejemplo, la que recibe y le paga al proveedor. Y entonces no está teniendo ningún tipo de control interno ahí. O sea, porque nadie le aprobó, o sea, el dueño se entera de eso, a lo mejor pues cuando ya no sé, le llega el detalle de lo que se compró en ese mes, de los gastos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí tienen que ir definiendo cómo quieren sus jerarquías de aprobaciones, la segregación de funciones, los roles para cada uno de los usuarios. ¿Cuál es el alcance real? A partir de esto, pues vamos a ver cuál es el alcance real que yo quiero para mi implementación. A lo mejor puedo decir, yo ahorita nada más voy a hacer la parte de finanzas y me espero en una segunda etapa para hacer la otra parte porque mis inventarios están todos batidos o porque, porque estoy abriendo una planta y entonces no quiero ahorita mezclar manufactura hasta que ya tenga eso probablemente más estable. Ahora, es importante también que nos sentemos a pensar qué riesgo tengo de hacerlo, de hacer el proyecto y qué riesgo de no hacerlo, porque estarán de acuerdo que algunas veces no hacerlo me puede implicar un gran riesgo de cualquier cosa, del SAT, de control, lo que hablábamos, de las mermas, de los robos, de manejar a ciegas, de lo que sea. Pero también pues tengo un riesgo de hacerlo porque pues
si elijo mal la consultoría, si no reviso bien el presupuesto y luego me acaba saliendo mucho más caro de lo que pensaba, en fin, ¿no? Por eso es importante hacer toda la planeación, analizar mi beneficio contra mi inversión y qué nivel de automatización, esto es que determinen qué nivel de automatización realmente quieren, porque a veces también suena muy padre, ay, no, voy a estar súper automatizado y voy a tener un RP súper picudo y súper padrísimo, pero si tengo a un usuario para por ejemplo, todo mi administrativo tengo un usuario, bueno, dos, y quieren que ese usuario capture absolutamente todo y todo de cuentas por cobrar y por pagar y bancos y contabilidad. Se vuelve una tarea enorme cuando el RP, pues es un RP medianamente grande. Entonces, puede ser pues que nos salga peor y entonces tenga que acabar contratando más personas porque para llenar toda la información del RP resulta que pues necesito más gente, no se da abasto a esta pobre persona. Entonces, ahí también, por eso hay que medir si realmente necesito ese tamaño de RP. Ok, les puse aquí una imagen unas imágenes muy sencillitas de los flujos, ¿no? Por ejemplo, el flujo de egresos, qué es lo que necesitarían como levantar de información. Oye, a ver, las compras, pues todo arranca con una requisición, una aprobación, una selección de proveedores, a lo mejor ahí se genera la orden de compra, se recibe la mercancía, tengo ahí probablemente un control de calidad, llega la factura a cuentas por pagar. Se gestiona el pago, si es que fuera algún activo, pues en ese momento se registra, eventualmente sucede la depreciación y bueno, todo se va a contabilidad y a los reportes financieros, ¿no? Entonces, que ustedes como a partir un poco de los flujos naturales, digo, este es un flujo básico, ¿no? De cualquier empresa, pero que a partir de estos flujos puedan levantar la información y entender exactamente qué es lo que está sucediendo con su operación, ¿ok? Bueno, entonces, una vez que esté hecho este levantamiento de procesos, como toda esta parte de la fase cero, que los requerimientos, necesidades, lo que voy a hacer es analizar los RPs para determinar si cumple con mi circunstancia. Ujú. ¿Y cómo lo voy a determinar? Pues si me va a dar la información financiera que quiero, si me va a permitir analizar el negocio, no olvidar pues que tengo que hacer el tema este del change management y bueno, todo lo que platicamos anteriormente. Ok, ahora, el RP como núcleo de la arquitectura empresarial. Hablábamos hace rato que no podemos arrancar un RP o un proyecto de búsqueda de un RP sin tener considerado qué está pasando con la arquitectura empresarial. Y esto se refiere a los sistemas que tengo, cómo tengo mis sistemas, cuáles se quedan, cuáles se integran, qué se reemplaza, qué no se debe de tocar, la arquitectura de los datos, en dónde vive la verdad del dato, de dónde viene el gobierno, qué calidad debe de tener, cómo fluye la información, etcétera. Y la arquitectura de las integraciones, ¿no? Cómo van a ser los puntos de conexión entre el RP y los otros sistemas para que aseguremos la consistencia, la automatización y la trazabilidad. O sea, ahí también de las cosas importantes que ustedes vean es que la consultoría sea experta en integraciones, porque hay consultorías a veces que se dedican mucho a implementar el RP, pero la integración es otra cosa. O sea, las integraciones, pues no todas tienen como esa expertise, es como otra especialidad. Como dicen por ahí, los financieros que son la élite de los contadores, algo así, pues las integraciones no es un desarrollador normal, no necesariamente sabe integrar. Y es muy importante precisamente para que la información pase de un sistema a otro. Entonces, el RP no es solamente un software, es una decisión estratégica y como tal lo debemos de abordar. Ok, y por último, hablemos un poquito de postproducción, mantenimiento y mejora continua. Como les decía, no es que cuando ya salimos a producción ahí le bajamos el ritmo y nos olvidamos del sistema, ¿no? Entonces, ¿qué recomendamos nosotros? Hacer health checks periódicos, como que con un checklist en donde estamos de manera constante. Este sysadmin, que es el encargado del sistema, está de manera constante revisando el sistema y pues por un lado anticipando problemas potenciales, pero también
anticipando que los usuarios no lo dejen de usar porque pasa. O sea, de repente, o sea, no sé, nos reportan algo, por ejemplo, un cliente que ya salió a producción, nos reporta algo, ¿no? Oye, es que esto no está funcionando, no está llegando la información contable de inventarios a contabilidad. Ay, pues, ¿por qué? Nos metemos, pues, ¿por qué no la están metiendo? Oye, ¿por qué no la están metiendo? No, pues es que me quise meter y pues no sirvió, entonces ya, ¿y por qué no avisaste? Ah, no, pues porque yo ya mejor me regresé a mi sistema de antes, que aquí lo sigo teniendo. O yo mejor empecé a hacer un Excel, o mejor empecé a apuntar o lo que sea, ¿no? Y entonces, pues cuando vienes a ver ya tienes una montaña de nieve ahí que no se ha, pues que no se ha capturado. Entonces, esto es parte de lo que es bien importante estar atentos. Por ejemplo, nosotros tenemos así un, pues un procesito en donde podemos hacer estos health checks de manera mensual dentro de la póliza de soporte, pues para que el cliente esté tranquilo que están usando el sistema, porque ni modo que el dueño, socio, director vaya a estar metiéndose al detalle para ver si efectivamente lo están usando, ¿no? Obviamente se va a dar cuenta cuando la información le llegue mal en contabilidad, pero pues qué tal que se la arman de todas partes, ¿no? Y entonces tremenda inversión para que no la usen. Y luego es que el sistema no sirvió, por ejemplo, ¿no? No, hombre, es que ese sistema no sirve, es un mugrero. Bueno, un diagnóstico anual también se recomienda para ver el estado general, el rendimiento, el uso de las licencias, por ejemplo, de los usuarios, en fin, como para hacerle así un check anual, un check-up tal cual para el año. Em, el administrador del sistema, que ya dijimos que no es el dueño, pero sí es el que está constantemente atento al sistema, ¿ok? Y pues, por ejemplo, es el que debe ser experto en hacer reportes, experto en apoyar a los usuarios con sus necesidades, si bien no darles la respuesta, pero sí ayudarles a saber cómo conseguirla, ¿no? Sí, a través de la consultoría, a través de soporte, te consigo un curso, en fin, ¿no? Mantenerse actualizado de los cambios, este sysadmin, todo el tiempo debe estar actualizado porque al final el fabricante está actualizando constantemente y también pues las entidades regulatorias, el SAT, etcétera, pues tiene cambios y reglas y normas nuevas que hay que estar atentos, ¿no? Capacitación continua, la verdad es que a veces, pues un usuario que no lo usa muy seguido se olvida y creo que todos nos pasa. Yo recomiendo siempre que la gente tome notas, ¿no? A mí se me haría casi imposible ir, tomar un curso de cualquier RP y de memoria acordarme todo sin apuntar y luego, peor aún, si todavía falta para que lo empiece a usar, ¿no? Entonces, pues a veces nosotros decimos, si quieren, les hacemos examen, porque luego los usuarios como que no le toman la importancia. Y también a veces tienes gente nueva, ¿no? Entonces, pues si tienes rotación y es alguien nuevo, la verdad es que a veces pretender que solito llegue y medio le explique el de al lado, que además quería su puesto y entonces está bien enojado, lo que ustedes quieran, pues a veces no funciona tan bien. Y luego estar constantemente validando la adopción y la resistencia, que otra vez es el change management, ¿no? Monitorear, pues, qué tanto se tiene la aceptación de los usuarios y pues ir abordando las resistencias. Esto probablemente sería ya más desde el área de factor humano, pero pues de todos modos con el sysadmin, ¿no? Creo que al final el sysadmin es quien va a decir, oye, ¿sabes qué? Pues tal equipo de trabajo no está queriendo usar el sistema, estamos teniendo problemas con ellos, etcétera. Ujú. Entonces, bueno, pues estos son los errores comunes tras el Go Live. Sobre todo, por ejemplo, una de las que no hemos platicado es responsabilidad clara, no es entre todos, o sea, no es, pues aquí entre todos vamos con el módulo de, no, a ver, cada quien tiene su pedacito y el sistema registra quién fue el que capturó una factura o el que canceló otra o el que borró o el que hizo lo que sea. Y entonces por eso es que cada quien tiene que tener su usuario y cada quien tiene que ser responsable de su parte. Y la otra es disciplina. La contabilidad tiene que ser 100% en el RP. O sea, cuando empezamos a decir, no, bueno, pero mira, le metemos acá, y entonces ya le vamos metiendo a los financieros que luego le dicen, ¿no? Entonces, aquí en el RP hacemos, pero acá los financieros le pongo este asiento, le quito, pues al final es muy difícil tener certeza, tener consistencia, pues porque ya le estamos metiendo mano por otro lado. Y hay algunos RPs, por ejemplo, Compact, ¿no? Que les digo que yo lo usaba, que yo cuando vi que te permitía borrar o sea, una cosa tenías porque era un RP, una cosa tenías en tus módulos de operación y tú podías la póliza que viene del módulo de operación borrarla, ¿no? Y yo, ¿cómo? O sea, porque pues en los RPs más grandes
No se puede, de ninguna manera se puede eso, ¿no? Entonces, pero bueno, finalmente, si quieres tener flexibilidad y no es el fin del mundo para tu tamaño de empresa, pues tal vez prefieres. Ahora, si eres una empresa más grande, que eso puede generarte hasta problemas si tú presentas auditoría, etcétera, pues de ninguna manera quieres que eso se pueda, ¿no? Y bueno, también sin paralelos. O sea, los paralelos ya, o sea, hay que aventarse del bungee, ni modo. O sea, ya nos super preparamos, hicimos todos los cursos, ¿no? Y hay que saltar del paracaídas. Nuestra máxima recomendación es no hacer paralelos. Algunas veces aplica, pero en general, híjole, es difícil. Y bueno, ir teniendo controles y KPIs para que vayamos viendo que las cosas van bien, ¿no? Ok. Pues la arquitectura es viva, ¿no? Siempre hay que considerarla como viva, que todo el tiempo, pues, puede ser que adquieras un nuevo módulo, digo, una nueva aplicación, alguna cosa, y hay que constantemente estarla revisando, actualizando las integraciones. Eventualmente puedes necesitar un RP más grande, tal vez pues tienes que hacer una redefinición de la implementación si cambiaste tu modelo de negocio, por ejemplo. Si ahorita tú dices, yo quiero mi catálogo contable así, y el día de mañana pues cambio toda mi estructura, a lo mejor ay, se me fue el nombre, se me fue el nombre, pero me integro con otra empresa y esa otra empresa tiene un modelo de negocio completo, me compran, en fin, ¿no? Puede haber muchas cosas que te lleven a que probablemente tengas que hacer una redefinición de la implementación. Muy bien, pues bueno, una vez hecho el diagnóstico de si necesitan un RP y teniendo la fase cero, tocaría elegir el RP que se adecua más a sus necesidades, a su presupuesto, problemáticas, y también elegir a la consultoría que llevará este proyecto a buen término, ¿sí? Ya no nos da tiempo en esta sesión, pero pues en una segunda parte podríamos hablar de darles algunos tips de cómo, pues cómo elegir de mejor forma el fabricante, la consultoría, ya a lo mejor con un poquito más de detalle, ¿no? Pues bueno, yo espero que se lleven de este webinar claridad para tomar decisiones, para entender si realmente ustedes son candidatos o no, para reducir sus riesgos, para tener una visión de largo plazo y pues tener un enfoque ejecutivo. Pues creo que ese sería toda la presentación, André. Muchísimas gracias, Nina. Qué interesante. La verdad es que yo cuando estábamos platicando de este webinar dije, ¿cómo le va a hacer para meter tanta información en tan poquito tiempo? Pero creo que lo manejaste muy bien. Entonces, bueno, al menos yo puedo decir, estoy empapado de este tema y hasta yo aprendí cosas. Y mucha información. Entonces, pues muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a todos nuestros asistentes.